¿Están ahí? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, ¿cómo están? Bien, vamos a arrancar rapidito porque estamos con el tiempo, gracias a mí, retrasados. Les comparto mi pantalla. Este programa que les voy a mostrar, les voy a compartir un link para que lo puedan descargar al finalizar la clase. Y por favor les voy a pedir que, sobre todo en esta parte, que sea mandatorio que lo puedan revisar y ver, ¿ya? Una vez que hemos conocido, perdón, siguen entrando gente. Una vez que hemos conocido lo que es la automatización, lo que ayuda a los objetivos de la misma, ¿no? Y básicamente recapitulando un poco la clase anterior, lo beneficioso que es en este aspecto, vamos a entrar, como les dije ahora, bueno, al principio de clase, un poco distinto el orden al que comúnmente empezamos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un trabajo de fin de semestre donde van a necesitar este conocimiento antes, ¿no? Y por eso necesito enseñárselos antes también. Perdón. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve. Bien. Por favor, mucha atención. Este programa se llama Virtual Fluid. Está hecho por unos ingenieros muy buenos, la verdad. Les voy a dar los créditos. Como ustedes pueden ver acá, Daniel Rodríguez y Carlos Sierra. Ellos, si no me equivoco, son ecuatorianos. El programa está muy bien hecho. Explica con lujo de detalles cómo funciona lo que es la neumática y la electroneumática. ¿Ya? Eso es lo que vamos a avanzar nosotros ahora. Neumática y electroneumática. Los laboratorios no vamos a poder hacer neumática porque no tenemos los elementos para poder hacerlo en el laboratorio, pero sí electroneumática. Si conocemos la parte neumática en la parte... Quiero borrar ese sonidito. Un segundito. Si conocemos bien de la... ¿Sí? No se lo escuchaba, ahora sí se lo escucha, ingeniero. Sí, es que esa musiquita que tiene el programita no deja, por eso lo he cambiado. ¿Ya? Pero sí vamos a hacer laboratorios virtuales de neumática, ¿sí? Hay muchos medios con el cual también su ayudante les va a apoyar. Jenny, si no me equivoco, su nombre es Jenny. Su apellido no lo recuerdo, pero les va a ayudar también en la parte neumática que tenemos que hacer, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que aprender acá, lo que es la automatización mediante algunos sistemas, y uno de esos sistemas es justamente los sistemas neumáticos como tal. Vamos a empezar de a poquito, no quiero abrumarlos mucho tampoco, vamos a empezar de a poquito, pero tenemos que empezar a saber y saber leer cómo funciona toda esta parte de la estructura de un sistema neumático. Al igual que en construcciones, ¿sí? Sin un buen cimiento, no se puede tener una base básica en lo que es la neumática. Entonces, esto se lee siempre de abajo hacia arriba. Todo lo que es energía neumática, cuando estamos hablando de neumática, estamos hablando de un tipo de energía, ¿ya? En este caso, esta energía es aire comprimido, ¿ok? Aire comprimido. Por eso habla acá en la base lo que es el suministro de energía. ¿Qué necesitamos para proveernos nosotros de esta energía neumática? Es un compresor, un acumulador, un regulador, una unidad de mantenimiento y distribución. Perdón, siguen entrando. ¿Ya? Un distribuidor. Vamos a aprender que este es el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Apréndanselo así, por favor, por pisos, porque es así también como se arman los circuitos neumáticos. ¿Ok? Obviamente vamos a entrar muy a fondo en qué consiste un compresor, un acumulador, un regulador, una unidad de mantenimiento, un distribuidor, qué son la simbología como tal y bajo qué norma está dada, porque es importante conocer y para poder leer los planos neumáticos, conocer obviamente la simbología. En un segundo piso tenemos los sensores, tenemos las señales de entrada, ¿sí? Los sensores, quien nos da las señales de entrada, y para esto tenemos válvulas de pulsador, válvulas de rodillo, detectores de proximidad, etcétera, ¿sí? También está la simbología que lo vamos a ir viendo de
a poquito. Cada uno de estos pisos los vamos a revisar a detalle para que ustedes no tengan ninguna duda respecto a qué habla cada una de estas. Pero es importante que ustedes se aprendan esta parte sobre todo, ¿no? ¿Cuál está en el primer piso? El suministro de energía, los sensores, los elementos de procesamiento, los elementos de mando y al final los actuadores. Y es así también como lo que tienen que diagramar y como también tienen que plantear su solución ante una problemática específica que se les dé. Ya no pueden empezar por los actuadores si no saben qué tipo de energía van a utilizar o qué tipo de sensores van a utilizar. Ya es por eso que es importante empezar por los cimientos, en este caso el suministro de energía, luego los sensores que te van a dar las señales de entrada, los elementos de procesamiento que son válvulas de vía, ya. En estos válvulas, elementos de procesamiento, están todos los temas lógicos de conexión, ya. Por ejemplo, tenemos válvulas I, válvulas O. ¿Qué significan estas válvulas I? No, significa hacer, por ejemplo, lógica. Lógica, por ejemplo, que si yo oprimo un pulsador, para que me agarren bien este contexto, les voy a ejemplificar con un ascensor, ¿sí? Cuando yo estoy en el piso 1, por ejemplo, ¿sí? Y llamo el ascensor, lo puedo llamar desde el piso 1 o desde el piso 2, donde me encuentre, ¿ya? Por ejemplo, ese es un elemento de procesamiento del tipo O, es decir, el botón del piso 1 o el botón del piso 2 va a llamar al ascensor, ¿sí? Es una condición O, ¿ok? Una condición I significa que oprimiendo el pulsador y oprimiendo otro pulsador recién va a funcionar el ascensor, por ejemplo. No se da, obviamente, en estos casos. Sí se da en la parte interna cuando se oprime, por ejemplo, el paro de emergencia. Yo necesito, cuando te deshabilito el paro de emergencia, tengo que oprimir un pulsador y oprimir nuevamente el botón del piso donde quiera ir y recién arranca el ascensor. Esa condición se llama condición I y son condiciones lógicas que tenemos que aprenderlas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una válvula del tipo I, pero esa simbología la vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de los elementos de procesamiento tenemos señales de proceso, válvulas de presión, válvulas temporizadoras. ¿Qué significan estas válvulas de presión? Por ejemplo, que si yo necesito que un elemento, por ejemplo, una prensa, empiece a actuar a una determinada presión, voy a utilizar una válvula de presión. Esa válvula esa presión que va a trabajar este elemento se puede regular a la presión que yo desee. Una válvula temporizadora es darle un tiempo. Tempo es tiempo, ¿verdad? Entonces le doy un tiempo de 5, 6, 7 segundos. Una vez que llegue la señal acá, después de 6 segundos, recién va a mandar señal a otro lado. ¿Ok? Entonces estamos hablando de este tipo de señales de proceso, válvulas de presión y temporizadores que son las válvulas de vías. Un piso más arriba están los elementos de mando y que son, por ejemplo, que se los denomina elementos de maniobra. Acá se encuentran las válvulas de vías. Aquí vamos a aprender qué es una válvula de vía, cuántas hay, en qué consisten, qué significa este triangulito no pintado, este acordeoncito, etcétera. ¿Qué significa todo eso? Lo vamos a aprender, obviamente, cuando estemos en esa parte. Lo que yo necesito que se aprendan acá es justamente esta columna, nada más por el momento, ¿sí? La estructura del sistema neumático. Si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, ¿en qué consiste una estructura del sistema neumático? Bueno, consiste en suministro de energía, sensores, elementos de procesamiento, elementos de mando y actuadores. Muy bien, ¿me puedes hablar un poquito más sobre los elementos de procesamiento? Claro que sí, en esos elementos de procesamiento están, por ejemplo, todo el tema de conexiones lógicas, válvulas I, válvulas O, válvulas de presión, válvulas temporizadores, por ejemplo. Esa es una respuesta clara y concisa respecto a lo que les estoy comentando, ¿ya? Los elementos de mando, como les iba comentando, son los elementos de mando. Hay válvulas, por ejemplo, 3 2 vías, 4 2 vías, 5 2 vías, 5 3 vías. ¿Qué significa esos 5 3? Por ejemplo, esta es una válvula, ya, fíjense, cada terminación tiene 1, 2, 3, 4, 5 conexiones, ¿sí? Y si ustedes se fijan los cuadraditos, ¿pueden ver mi cursor? Sí, ya se ve. Sí, gracias.
Esto que estoy marcando acá, este primer cuadradito, este es una posición, ¿ya? Y este segundo cuadradito es una segunda posición. Entonces, mi válvula significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 conexiones. Entonces, esta es una válvula, 5 conexiones, 2 posiciones, ¿sí? 5 conexiones, 1 y 2 posiciones. Entonces, esta es una válvula 5-2 vías, por ejemplo, ¿ya? Igual, hay solamente de 3 conexiones, igual de 2 posiciones. Esa sería una válvula 3-2 vías. Pero al otro costado también están las conexiones. No, porque estas posiciones cambian, ¿sí? Cambian de estado. Esta posición cuando conmuta, cuando ingresa aire comprimido acá, todo este cuadradito pasa al lado derecho y las conexiones se mantienen, ¿sí? No es que haya 10 conexiones por si acaso, ¿ok? Entonces solamente se contempla de un lado y se dice que esta es una válvula 5 conexiones, 2 posiciones. Hay, por ejemplo, la válvula 5-3 vías, que significa que son 5 conexiones, 1, 2, 3 conexiones, ¿ok? Entonces, como último piso tenemos a lo que son los actuadores, que son justamente los que van a realizar las operaciones. Por ejemplo, a ver, algo para que recuerden y entiendan, y seguramente lo han visto muchos. ¿Han visto Toy Story 2? Sí. Muy bien, seguro que lo han visto, ¿no? En su niñez, además que su niñez ha sido reciente, seguramente. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿no? Cuando están en el aeropuerto, ¿no? Los muñequitos están correteando, ¿no? Y se lo quieren llevar al Woody, etcétera. Y pasa por una serie de cintas transportadoras y hay bifurcaciones, ¿no? Sale un brazo y las maletas se van por un lado. Sale otro brazo y se van por el otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Todo eso se logra mediante actuadores. Y para que el actuador funcione de esa forma, necesita de elementos de mando, elementos de procesamiento, sensores, suministro de energía. Sin eso no se puede hacer que sea de forma automática esa bifurcación de maletas, por ejemplo, que les doy en el ejemplo, ¿ya? Los actuadores son señales de salida. Tenemos accionamientos neumáticos, cilindros, bombas, que funcionan ¿con qué? Con un suministro de energía que es el aire comprimido. ¿Ok? Un segundo, por favor. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Señoritas, joven, no me molesta repetir 1000 veces si es necesario, pero si no está claro, con gusto lo repito, la parte que ustedes me digan o todo, como ustedes quieran. Por favor, necesito que me digan que hay una retroalimentación. Abad está haciendo muy rápido, por favor, anda un poquito más lento. No sé, o no entendí nada, qué es un elemento, no sé. Dudas, por favor. Ya. O si está todo claro, también espero que me lo digan también, está todo claro. ¿Está claro? Ingeniero, por favor. ¿Será que podría repetir, por favor, la parte de elementos de mando? Elementos de mando, claro que sí. Ya, como cuarto piso tenemos los elementos de mando, se denominan estos elementos de maniobra, ¿ya? Estos elementos de maniobra están compuestos por válvulas de vías. Válvulas de vías. Si lo van a escuchar mucho, tanto en neumática como en electroneumática, se usan las válvulas de vías y se utilizan los actuadores, ¿ok? Las válvulas de vías, por ejemplo, funcionan de la siguiente forma, ¿ya? Dice, por ejemplo, acá hay, en este cuadrito es una posición y esta es otra posición. Son 2 posiciones. Hay 1, 2, 3, 4, 5 conexiones, ¿sí? 5 conexiones. Entonces, a esta válvula de vía se denomina 5 conexiones, 2 posiciones, pero no se la llama así comercialmente ni técnicamente, se la llama una válvula 5-2 vías. 5-2 vías, ¿ya? Porque tiene 5 conexiones y 2 posiciones, ¿ok? Cuando conmuta, cuando ingresa aire comprimido acá, por ejemplo,
esta posición cambia, ¿ya? Este cuadradito con todo y flechitas que ustedes ven acá, cambia. Entonces, viene por acá y esta flechita que está acá, ahora es acá. Hay una conexión. Si este es si esta es la conexión 1, se denomina así, ¿ya? Enseguida les voy a explicar un poquito más adelante por qué se denomina 1, 5. Esta es la conexión 1, la conexión 3, la conexión 5, la conexión 4 y la conexión 2, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Cuando cambia de posición, hay una conexión entre 1 y 4, ¿sí? La conexión. Y si yo conecto aire comprimido acá, cuando conmute esta por efecto también de aire comprimido, va a haber aire circulando entre 1 y 4. Y si yo conecto al cilindro neumático, esto del cilindro neumático es como un inflador, ¿sí? Que ingresa, que puede ser de conexión simple o de conexión doble. Ya en este caso, en el dibujito es doble. Cuando conmuta la válvula de vía, esta cambia de posición y hay una conexión entre 1 y 4. Ingresa el aire por acá hacia el lado de la cámara del émbolo y el cilindro, el vástago y el émbolo avanzan por efecto, se llena de aire comprimido y este vástago avanza. ¿Sí? ¿Ok? Y este muelle que ustedes ven acá es un resorte muelle, ¿no? Que cuando se deja de meter aire comprimido por este lado, este resorte hace que vuelva a su posición inicial. Entonces el aire comprimido ingresa por acá, va por 2 y esta se conecta acá. Entonces ingresa el aire por el lado posterior de la cámara del émbolo y el cilindro retrocede. El aire que estaba acá se desaloja estaba conectado, ¿verdad? Entre esta posición y 4, ¿ya? Y se desaloja por 4 o 5 hacia el ambiente. Uno de los beneficios del aire comprimido es que es inagotable, ¿sí? Es un recurso renovable, así que lo podemos usar 10,000 veces, ¿no? Lo comprimimos, lo usamos y lo volvemos a lanzar al medio ambiente, ¿ok? Es una energía limpia, no se contamina y por lo tanto no hay daño al medio ambiente, ¿ok? Válvula de vía se llama, ¿sí? Todo este sistema de funcionamiento se los voy a explicar con calma, por favor, no tengan reparo en eso. Pero quiero que entiendan ahorita que un elemento de mando son elementos de maniobra que son válvulas de vías y estas válvulas de vías ayudan a los actuadores a realizar el trabajo encomendado. El ejemplo que les había dado de ese dibujito animado ya era justamente, ¿no?, que este vástago salía, ponía una obstrucción y las maletas se iban por otro camino. Se entraban y las maletas volvían a ir por el camino anterior, ¿ya? De eso se trata acá, ¿no? Hacer sistemas autónomos mediante sistemas neumáticos para que funcione de forma automática, de forma sin la intervención o casi sin la intervención de personas como tal, ¿ok? Y te contesté, perdón, a la persona que preguntó antes. Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti. Ingeniero, una consulta. ¿Qué diferencia hay o relación entre las válvulas de vía de los elementos de mando y las válvulas de vía de elementos de procesamiento? ¿Podría volver a explicar, por favor? Entre el piso 4 y el piso 3, digamos. Sí, ambos tienen válvulas de vías. ¿Cuál es la relación? Son válvulas de vías, son distintas, ¿ya? Estas válvulas de vías del piso 3 son válvulas lógicas, ¿ya? Es la que te va a dar, ya sea por una determinada presión, por tiempo, o válvulas del tipo I-O, te van a decir, por ejemplo, si yo coloco este pulsador, ¿ya? Y coloco uno igualito acá. Esta, por ejemplo, es una válvula I, ¿ok? Y alimento
¿no? Y le digo, pulso esta válvula, este sensor, esta válvula pulsador, pulso, y cuando pulso, esta flechita se va a ir acá, ¿ya? Y puedo alimentar a esta. Y con un segundo, igualito, puedo alimentar a esta, ¿ya? Lo que está diciendo en este caso que es, pulso esta y pulso esta, recién se va a activar esta válvula, ¿ok? Recién se va a activar esta para mandar una señal neumática a esta válvula de vías. Este es un elemento de maniobra. ¿Por qué se denomina elemento de maniobra? Porque va a ayudar al actuador a moverse, ¿ya? En cambio, una válvula de vías va a ayudar a un elemento de maniobra para que funcione de la debida forma, ya sea mediante señales de procesos lógicos y o válvulas de presión o mediante válvulas temporizadoras. Esa es la diferencia entre elementos de mando y elementos de procesamiento. Son distintas válvulas. Estas válvulas de vías no hacen funciones lógicas, no hacen funciones de presión, no hacen funciones de tiempo, ¿sí? En cambio, necesitamos este elementos de procesamiento para poder realizar la secuencia lógica de mi circuito, de mi máquina, de mi diseño, por ejemplo. ¿Ya? Me vas a entender en unas diapositivas más adelante, mucho mejor. ¿Te parece que continuemos? Y ahí con un ejemplo más claro, con todo ya armadito, me vas a entender perfecto, ¿ya? Sí. Ahí está, mira. Este es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la alimentación, el suministro de energía. Tenemos los pisos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y tenemos el suministro de energía que se simboliza mediante un circulito con un puntito al medio o con un triángulo, ¿ya? Con un triángulo. Este símbolo que denomino yo acá 0,1 es una unidad de mantenimiento, se le llama. Una unidad de mantenimiento está compuesto por un manómetro, por un regulador de presión, ¿sí? Un filtro, ¿sí? Que está simbolizado por estas líneas segmentadas, y una adición de aceite. ¿Aceite por qué? Porque estos elementos de acá, el actuador, necesitan de aceite porque tiene partes móviles. Tiene que tener algo de aceite el aire comprimido para que esto funcione. ¿Ok? Pero hay que tener mucho cuidado. Si estamos utilizando neumática o electroneumática, por ejemplo, en sistemas de alimentos, ¿no? Para la industria alimenticia, tengo que cuidar que esta sea de grado alimenticio, que cumpla la cantidad de aceite permitido por cada metro cúbico, etcétera. Pero de esas normas y tolerancias y todo eso les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Ya? Esto se simboliza una unidad de mantenimiento. ¿Qué es una unidad de mantenimiento? Es un filtro, un regulador de presión y es una unidad de adición de lubricante o aceite. ¿Ya? Ingresa el aire por acá. ¿No? Tenemos las señales de entrada que tenemos estos 3 pulsadores. Fíjense, tiene 1, 2, 3 conexiones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y tiene, fíjense, 2 posiciones. Entonces, estos pulsadores son pulsadores 3, 2, un pulsador 3, 2, con retorno con muelle y pulsador manual. ¿Ya? Los 3 son exactamente lo mismo. Normalmente abierto. ¿Qué significa que sea normalmente abierto? Si este y este estuvieran conectados, sería un pulsador normalmente cerrado. En estos casos necesita de que yo oprima el pulsador para que estos se cierren. ¿Ya? Para que estos se cierren. Cuando yo pulso, esta conexión cambia. ¿Sí?
y hay conexión. El aire comprimido que está yendo por acá, por este tubo, viene, imagínense la flechita aquí ya, ingresa acá y se conecta acá, ¿sí? Esta es una válvula O, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo oprimiendo este o este, voy a mandar una señal neumática al elemento de maniobra, ¿ok? Al elemento de maniobra. ¿Qué es esta válvula de procesamiento o válvula, como ustedes lo han visto acá, una válvula de vía? Es una válvula que procesa las señales, es una válvula O, ¿sí? Si yo pulso, voy a mandar una señal y el aire comprimido va a ir por acá. Si pulso esta, también va a ir el aire comprimido por acá. Entonces, esta válvula lo que me está diciendo es, si pulso esta o pulso esta, voy a mandar una señal neumática hacia el elemento de maniobra. Este triangulito que no está relleno, ¿sí? Ya no está sombreado, es una flecha vacía, significa señal neumática, ¿ya? Esta señal neumática lo que va a hacer acá en ese elemento de maniobra es hacer que esta cambie de posición, ¿sí? Esta posición 1 va a ocupar la posición 2, con todo y conexión y flechas. Fíjense, está entrando aire comprimido por acá, y cuando conmute, ingresa el aire comprimido por acá, va a conmutar, y esta flecha va a ir acá. Y entonces, esta es la conexión 1, y esta es la conexión 4. Entonces va a haber una conexión por 1, 4, ¿sí? Ingresa, entonces como está ingresando el aire comprimido con estos elementos, entradas de señal y procesadores de señal, hago que este elemento de maniobra conmute. El aire comprimido que ingresa por esta va a hacer que el aire ingrese por el lado de la cámara del émbolo, ingresa el aire comprimido, se llena y el actuador avanza, ¿sí? Ya sea para hacer un sistema de bifurcación, estampación, corte, lo que ustedes quieran, ¿sí? Las aplicaciones son vastas y va a depender de su complejidad en función a nuestro diseño, ¿ok? Pero como no tengo esta válvula, fíjense, esta válvula de maniobra que es, esa válvula que es un elemento de maniobra, no tiene con retorno con muelle. Necesito yo de un tercer pulsador para que cuando pulse, mande una señal por acá y vuelva a su estado inicial la válvula, en este caso 5-2 vías. Y cuando vuelve, ingresa por acá, el aire comprimido ingresa, y el aire comprimido que estaba acá es desalojado hacia el ambiente por la conexión 4-5, ¿sí? 4-5. Y cuando conmuta, fíjense, ingresa aire comprimido, esta flecha que acá, el aire que está comprimido, que está contenido acá, es desalojado por la conexión 2-3 hacia el ambiente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estas dos válvulas de vías? Uno procesa las señales y el otro ayuda al actuador en su movimiento. Para hacerlo cortito y claro, digamos. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, ahora sí, gracias. Hello. Muy bien. Bien, están ya con sus grupos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Voy a reducir esto un ratito. No sé si hay alguien más. No, no hay nadie más. ¿Ya? La generación y preparación y distribución de un aire comprimido está dado por
por todos los procesos que ustedes ven en pantalla, que es la aspiración, filtrado, compresión, enfriado, filtrado, secado, acumulado, distribución y preparación del aire comprimido. Todas esas etapas se tienen que cumplir antes de poder usar el aire. Si yo no aspiro y filtro, no lo puedo usar. Imagínense que la toma, el compresor como tal esté en un lugar que tenga, por ejemplo, contaminantes como polvo, como olores indeseables, que esté al lado de una alcantarilla, etcétera, ¿no? El aire comprimido va a capturar esos olores y se va a transmitir después al área de producción, por ejemplo, lo cual no es deseado. Por lo tanto, se tiene que hacer, obviamente, una generación, una preparación y distribución del aire comprimido que consiste justamente en estas 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. ¿Ok? Aspiración y filtrado. Compresión. Enfriado. ¿Por qué será necesario enfriar el aire comprimido? Porque en el proceso de compresión se genera calor, ¿ya? Y necesitamos enfriar porque el agua contenida en el aire se condensa, ¿sí? Lo tenemos que condensar. Esa agua no es deseada para los siguientes procesos porque puede dañar el proceso, los actuadores y hacer que nuestro sistema se contamine. Bueno, he llegado tarde, les voy a permitir entrar a todos, ¿ok? Una vez más, después el filtrado, tengo que sacar el agua que se ha generado, tengo que enfriar para la condensación, entonces tengo aire comprimido más agua, entonces tengo que filtrar. El aire igual tengo que secarlo. Después recién pasa al proceso de acumulado, que comúnmente son unos tanques con un espesor de chapa especial, ¿no? Para presiones altas y una soldadura especial también dentro de su construcción. Luego viene el proceso de distribución. La distribución se realiza mediante tuberías, ya sean galvanizadas o PVCs que aguanten las presiones requeridas dentro de mi sistema. Cuando estamos hablando de aire comprimido, estamos hablando de presiones por encima de un bar, ¿ya? Y entonces necesito tener la distribución garantizada para este medio, ¿ok? Y la preparación, como les decía, que tenemos acá un regulador de presión, tenemos acá una vez más el filtro y tenemos una adición de lubricante como tal. ¿Por qué necesito yo de un regulador de presión? Porque el compresor va a darnos presiones arriba de los 8 o 10 bares, dependiendo del tipo del compresor, ¿ya? Y dentro de mi sistema, yo voy a utilizar la presión, la mínima necesaria para que funcione mi sistema, ¿sí? Cuando yo voy y pregunto en el examen, te digo, ¿cuál es la presión necesaria dentro de tu sistema? La mínima necesaria. ¿Cuál es la mínima necesaria? Eso les voy a enseñar a calcularla, ¿ya? Pero es la mínima necesaria, dependiendo de lo que yo necesito que haga. ¿Ok? Bien. Necesito, por favor, que dentro de los próximos 15 minutos, ¿sí? Cada equipo me averigüe todo sobre las dos primeras etapas, aspiración y compresión. ¿Qué tipos de aspiración, medios de filtrado, si son de sílice, si son de qué tipo, ¿no? Tenemos los filtros previos antes de la compresión. Todo este proceso de generación, preparación y distribución se divide antes y post compresión, ¿ya? Entonces, la clave acá es la compresión como tal. Necesito rapidito lo que es el tema de aspiración. Cuando digo rapidito es que no con mucho detalle el tema de la aspiración, ¿no? El filtrado, pero sí con mucho detalle el tema de la compresión. Necesito que trabaje y prepare una presentación, por favor, rápida de los diferentes tipos de compresores que se usan en la industria como tal. 10, 15 minutos, ¿cuánto tiempo consideran que necesitan? Unos 30 minutos quizá, Inge, por favor. No, 30 es mucho.
20, porfa. 20. ¿Ya? Ya. Por favor, empiecen a trabajar en sus WhatsApps. Necesito ver coordinación, necesito ver que estén trabajando en los grupos de WhatsApp. Vamos a irnos a Zoom porque ahí puedo generar salas. No sé si en el Meet se puede generar salas de forma individual, pero sé que en el Zoom sí, pero en el Meet no sé. Voy a revisar. Pero mientras averiguamos todo eso, necesito verlos trabajar en el WhatsApp, por favor. Y si van a crear un Meet, invítenme, por favor, para que vea yo en qué están trabajando, ¿ya? No me voy a meter. Sí. Uno, quizás como una sugerencia, ¿será que podemos utilizar Microsoft Teams con la cuenta institucional? Y igual se puede crear grupos y es bueno también. Sí, si me enseñan cómo, seguro. Pero yo nunca he manejado Microsoft Teams, sorry, ¿eh? Nunca he manejado ni para el trabajo, ni para la universidad. Pero para la siguiente, ¿te parece? Está bien, Inge. ¿Ya? Gracias. Empiecen a trabajar. O si me enseñas ya, yo te agradezco. ¿Cómo es si pueden generar ya las salas y todo eso? Mejor desde la siguiente. Así averiguo un poquito más y no me pescas tan en pañales como ahora. ¿Ya? Listo, Inge. Ya, empiecen a trabajar, por favor, jóvenes. Las dos primeras, aspiración y compresión.